Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elberet Montserrat Román Montaño, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 2101-1437. Este es el reto número 5, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Del módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional. Mi tutora es la licenciada Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Dentro del caso 1, Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaban citas sobre bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era un lugar para repartir este tipo de información, pues alteraban el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Existe responsabilidad del Estado mexicano? Sí. Considero que existe una alta probabilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determine la responsabilidad del Estado mexicano en este caso. La argumentación y fundamentación es la violación a la libertad de expresión en el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La acción de la policía de arrebatar los panfletos y detener a Ana constituye una restricción a su derecho a la libertad de expresión. Este derecho protege no solo el contenido de las ideas, sino también su difusión. Si bien la libertad de expresión no es absoluta y puede ser limitada, estas limitaciones deben estar expresamente fijadas por la ley, ser necesarias para argumentar el respaldo a los derechos o a la reputación de los demás, o a la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, y ser proporcionales al fin legítimo que se persigue. En este caso, la detención y confiscación de los panfletos parecen desproporcionadas y no justifican por una necesidad social imperiosa. Detención arbitraria, artículo 7 de la Convención Americana. La detención de Ana, sin una justificación clara y por un periodo prolongado, 3 horas incomunicada en la patrulla más un día en Barandilla, podrían considerarse arbitraria. Las detenciones deben basarse en razones y procedimientos establecidos en la ley y deben respetar las garantías individuales. Tratos denigrantes, artículo 5 de la Convención Americana. Las burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública constituyen tratos denigrantes que atentan contra la dignidad de Ana. Falta de investigación y acceso a la justicia, artículo 8 y 25 de la Convención Americana. La omisión de la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de iniciar una investigación efectiva y proporcionar un recurso judicial efectivo a Ana vulnera su derecho al acceso a la justicia. Agotamiento de recursos internos. Aunque la justicia federal se declaró incompetente, Ana intentó agotar los recursos internos disponibles antes de acudir a la Corte Internacional de Derechos Humanos, lo cual es un requisito para la admisibilidad del caso. Dentro del caso 2, durante la pandemia por COVID, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en domicilio particular de los habitantes, en un horario de 6 de la tarde a 9 de la mañana. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo dicta 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 8 de la noche, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa de habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con fotografía incluida en redes sociales como
el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento en la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Existe responsabilidad del Estado mexicano? Sí. Considero que existe una alta probabilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determine la responsabilidad del Estado mexicano en este caso. La argumentación y la fundamentación es violación al principio de legalidad, al artículo 9 de la Convención Americana. El decreto del gobernador podría ser cuestionado en cuanto a su legalidad y proporcionalidad. Si bien las medidas de confinamiento durante la pandemia podrían ser necesarias, la imposición de multas y arresto a personas en situación de calle, sin considerar su capacidad de pago o alternativas, podría ser considerada una aplicación desproporcionada de la ley. Discriminación. Artículo 1.1 de la Convención Americana. La detención y sanción de Andrés, un hombre en situación de calle, sin ofrecerle alternativas o considerar su condición socioeconómica, podría considerarse discriminatoria. La Convención Americana prohíbe la discriminación basada en la condición social. Detención arbitraria. Artículo 7 de la Convención Americana. Al igual que en el caso de Ana, la detención de Andrés podría ser considerada arbitraria si no se justifica plenamente la necesidad de la medida y si no se respetan las garantías judiciales. La violación al derecho a la dignidad. Artículo 11 de la Convención Americana. La publicación de la fotografía de Andrés en redes sociales etiquetándolo como sinvergüenza atenta contra su honra y dignidad. Hay agotamiento de recursos internos. El hecho de que el caso haya sido planteado en jurisdicción militar y ordinaria hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sugiere que se intentaron agotar los recursos internos disponibles. En ambos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizará si las acciones de los agentes estatales violaron los derechos humanos consagrados en la Convención Americana. Si el Estado mexicano cumplió con su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. Si las leyes políticas internas son compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que el Estado mexicano es responsable, podría ordenar medidas de reparación para las víctimas, tales como indemnización económica, disculpa pública, medidas de no repetición, por ejemplo, capacitación a funcionarios públicos en materia de derechos humanos, modificación de leyes o políticas. Gracias.